La idea entre el sermón anterior y el sermón de hoy se complementan. La semana pasada vimos quiénes somos por nuestro llamado debido a nuestra unión con Cristo. Somos santos en Cristo. Y hoy veremos quién se va a encargar de garantizar que ese llamado llegue hasta el final. Hoy seguiremos viendo indicativos de la vida cristiana antes de Pablo comenzar a dar el primer imperativo a esta iglesia. Por eso lo que espero argumentar para ustedes es lo siguiente. El Dios que nos llamó no deja inconcluso lo que empezó. El Dios que nos llamó, ya hemos visto que hemos sido llamados por Él a ser santos debido a nuestra unión con Cristo. Es una declaración posicional que estaba en pasado. Pero ese mismo Dios veremos hoy que no deja inconcluso lo que empezó. Y lo haremos bajo un bosquejo muy sencillo de 2 puntos. En primer lugar, en los versículos 4 al 7 de este primer capítulo de Pablo a los Corintios, veremos un agradecimiento inicial. Hay unos aspectos en la vida de los corintios que Pablo agradece y que trataremos de ver en base a quién lo recibieron. Y en último lugar, en la parte final del verso 7 hasta el 9, veremos una promesa final. Y también veremos en quién está anclada el cumplimiento de esa promesa final. Así que sin más preámbulo, veamos por qué Pablo da gracias por esta iglesia y cómo esto se relaciona con ese llamado que Dios nos ha hecho a los que estamos en Cristo. Versículo 4 de 1 Corintios 1. Doy gracias a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo da gracias por los corintios. La semana pasada decíamos que era interesante que se le diera el título de santos a una iglesia tan inmadura, rebelde e inmoral. Ahora es igual de asombroso que alguien dé gracias por una iglesia inmoral, rebelde e inmadura. Pablo conoce muy bien a esta iglesia. Porque tú dirás, probablemente se está dando gracias porque no los conoce bien. Pero nosotros veíamos la semana pasada que esta fue una de las iglesias con la que Pablo pasó más tiempo, ¿recuerdan? Y a pesar de ser la iglesia a la que Pablo le invirtió más tiempo, fue la iglesia más inmadura, recordándonos que el tiempo que las personas o tus pastores inviertan en ti no siempre es sinónimo de madurez en ti. Lo que realmente va a producir madurez en ti es el tiempo que tú pases con Cristo, que realmente es donde viene el cambio. Y Pablo los conoce, ha estado con ellos, sabe lo que han hecho y dice, doy gracias por la vida de ustedes. Esto es sorprendente porque la lista de las personas por quienes nosotros le agradecemos a Dios suelen ser personas fáciles o aquellas de quienes hemos recibido algo, o no. Mira, yo no sé cuál es la percepción de mi pastor, pero yo en la mayoría de los casos, para no decir que en todos, nunca he escuchado a alguien decir, mire, yo doy gracias por fulano, sutano y mengano, que son personas que me han hecho la vida imposible desde que yo llegué a la iglesia. Yo doy gracias por fulanita, que siempre que necesité su ayuda, nunca estuvo. No, tendemos a decir, gracias hermano mío. ¿Sabes por qué estoy agradecido por ti? Porque tú siempre has estado. Tú siempre me has ayudado. Tú siempre me has tendido la mano. Y algunos de ustedes dirán, bueno, pero es que tú no sabes cuánto las personas me han hecho sufrir, pastor, en la iglesia donde muchos se deberían comportar de forma distinta. Y estoy de acuerdo contigo. Lamento que hayas tenido que venir a una iglesia y que personas te hayan herido, te hayan tratado mal. Lo lamento mucho. Y espero que algún día esas personas se arrepientan y cambien, porque si no, al final de ellos será muy triste. Pero también debo decir algo, a veces nosotros ponemos las cosas más grandes de lo que ya son.
a nosotros, y me incluyo, muchas veces nos fascina el drama. Hay un pastor que escribió un libro muy bueno que se llama El drama no ama. Y cuando tú lo lees, tú te das cuenta que todos nosotros tenemos una gran nota de dramáticos. Cuando yo tengo a alguien en consejería, le pregunto, ¿te consideras dramático? En especial cuando se trata de conflictos interpersonales. Dice, no. ¿Dramático yo? Pero cuando estudiamos eso nos damos cuenta que somos más dramáticos de lo que pensamos. De hecho, este mismo pastor decía que nosotros tenemos a veces un complejo novelero. Ustedes han visto esas novelas, hay algo característico en las novelas de Televisa y de Venevisión. Son 53 capítulos de sufrimiento de la protagonista y solo 2 de felicidad, los de al final, donde se entera que es dueña de todo el dinero y que la dueña de la casa era la mamá. A muchos aquí como que les gusta la novela de Venevisión. Bueno, muchos son así, lamentablemente. Toda su vida siempre es sufrimiento. Yo siempre estoy sufriendo. A mí nadie me ama, a mí nadie me quiere, a mí todos me ignoran. Solo tiene 2 capítulos de felicidad y no han llegado allá. Qué bueno que llegó Cristo a redimir todo eso y a darnos la libertad del drama y a permitirnos amar a pesar de las heridas. Pero es interesante que este hombre dé gracias por una iglesia tan conflictiva, y de verdad yo tengo duda, ¿por qué? ¿Qué es lo que mueve a un hombre a dar gracias por una iglesia tan difícil y tan inmadura? Y la respuesta está al final del verso 4. Dice, doy gracias a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Recuerda que les decía el domingo pasado que esa palabra en Cristo en la Biblia siempre está hablando de la unión con Cristo. Lo que está diciendo Pablo, yo doy gracias porque ustedes han recibido una gracia debido a su unión con Cristo. El verbo que usa Pablo aquí para fue dada, hablando de esa gracia, está en aoristo. ¿Qué quiere decir? Señala que en un momento concreto, en el pasado, los corintios recibieron la gracia de Dios en Cristo Jesús. Explico. Esa gracia que ellos recibieron en el pasado no depende de la conducta futura que los corintios manifestaran. Es un acto irreversible, un regalo inmerecido que ya les había sido otorgado. Y de acuerdo al pasaje, ¿gracias a quién recibieron esta gracia? Por Cristo Jesús. Pablo da gracias porque la gracia ya había sido depositada en ellos. ¿Y por qué esto es importante? Si la gracia de Dios ya había sido depositada en ellos, Pablo podía confiar de que esa gracia iba a seguir obrando en ellos. ¿A qué me refiero? El argumento de Pablo para dar gracia no es el comportamiento de los corintios. Ellos más bien habían dado muchas razones para no dar gracia por ellos. El fundamento de la gratitud de Pablo con los corintios es teológico. Pablo dice, debido a la unión que ustedes tienen en Cristo, ya yo sé que la gracia de Dios se derramó en ustedes, y si la gracia de Dios se ha derramado en ustedes, entonces Dios va a hacer un cambio en ustedes y ustedes no siempre serán como son ahora. Así que no da gracias por ello, por lo que son, sino por lo que van a llegar a ser por la gracia de Dios. En resumen, Pablo agradece no por lo que ellos habían hecho bien, sino por lo que Dios ya había hecho bien en ellos. Pablo dice, yo tengo la certeza, yo puedo dar gracias por ustedes. Mi esperanza está, bueno, ellos son problemáticos, son inmaduros, pero ya va. La gracia de Dios se derramó en ellos. Y cuando la gracia de Dios se derrama en alguien, no lo deja como lo encontró. Así que doy gracias, no por ustedes en sí mismos. No, yo estoy muy agradecido que en medio de todo lo que yo estoy escuchando de ustedes, la gracia de Dios la poseen ustedes. Porque yo sé que ustedes no siempre serán como son. Por eso yo estoy agradecido.
Por eso quiero animarles que en la congregación no mires a los hermanos según sus fallas. Míralo según la obra de gracia que Dios ha comenzado en ellos. A mí me llena de mucha tristeza cuando escucho personas que constantemente están criticando a su congregación. Parecen nunca estar contentos en ninguna congregación. Y yo me pregunto, ¿qué nos mueve a eso? Y es el centrarnos únicamente en los errores que veo en mis pastores y en mis hermanos. En lugar de mirar más allá y recordar, ya va. Esto es cierto, hay cosas aquí que no están bien, pero la gracia de Dios ya fue derramado en él y en ella, así que yo puedo tener la tranquilidad de que esa gracia no lo va a dejar como lo encontró. Hermanos, ¿por qué hablaríamos mal de aquellos por quienes Cristo derramó su sangre? ¿Tú sabes cuáles son los programas de televisión que más venden? Los que tienen que ver con chisme, críticas. Y parece que la comunidad cristiana en nuestros tiempos ha comprado la idea y ahora hacemos podcasts, escritos y artículos criticando a cualquiera que aparece y nos ganamos un montón de visualizaciones y se vuelve atractivo. Hoy tienes personas criticando a predicadores y estoy hablando de hermanos. Criticando artículos, criticando libros. Y definitivamente este mundo está de cabeza. Como decía mi pastor, hoy la gente se ve 2 TikTok y ya salen con el pecho hinchado a decir, no, las cosas no son así, son así. Hoy, los que no son médicos andan hablando de medicina. Los que no son pastores andan diciendo cómo se debe hacer el ministerio. Los que no han escrito ni un artículo andan criticando libros. Qué generación tan arrogante la nuestra. Y se olvidan que aquellos que están criticando son personas con errores y por quienes Cristo derramó su sangre. Pero como eso atrae like, cuidado, cuidado, cuidado. Miembros y asistentes de esta iglesia, de estar criticando con ligereza cosas a las que tú no eres caracterizado de ser una persona madura o donde ni siquiera te desempeñas, como yo decía. Hoy los que no son ni pastores andan diciendo cómo se hace ministerio. Cuidado, y como decía una vez Joel Vicky, cuando hables de la esposa de Cristo, hazlo con lágrimas en los ojos como el profeta Jeremías, no con ligereza, porque por esos Cristo murió. Hoy todos critican, es que esto hizo daño, este sermón hizo daño, este libro hizo daño. ¿Y tú qué has aportado a la fe cristiana? Detrás de la pantalla cualquiera es guapo. Pablo da gracias por esta iglesia, no por la forma en cómo se comportaban, sino por la gracia que ya había sido derramada. ¿Habrá hermanos difíciles en esta iglesia? Muchos. ¿Pero habrá Dios de dejarlos como los encontró? No. Por eso yo puedo dar gracias. Pero hay algo más por lo que Pablo agradece por esta iglesia. Dice el verso 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿Quién es en Él? Es Cristo. De nuevo la unión con Cristo. En toda palabra y en toda ciencia. Fuisteis enriquecidos en Él. Pablo da gracias porque la gracia de Dios ya ha sido dada, pero ahora da gracias porque ellos han sido enriquecidos con dones. Y fueron enriquecidos, dice específicamente, con toda palabra y en todo conocimiento. Y en una ciudad griega que valoraba la elocuencia y la sabiduría, estos dones eran impresionantes que una iglesia lo tuviera.
Pero Pablo reconoce que no provienen del esfuerzo de los corintios ni del buen comportamiento de los corintios. Miren lo que dice Pablo. Dice que él da gracias porque por todos los dones espirituales y virtudes que recibieron por la gracia de Dios. Por gracia. Y noten que Pablo no dice, yo doy gracias porque ustedes se enriquecieron con estos dones. ¿Lo notaron? En todos estos verbos el sujeto no son ellos. ¿Qué dice Pablo en el versículo 5? Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. No que ustedes se enriquecieron. El sujeto de la acción es Dios y el lugar de esa riqueza es Cristo. Este énfasis hace dos cosas, mis hermanos. En primer lugar, nos recuerda que lo esencial, ya todo cristiano lo posee debido a su unión con Cristo. Como dice Pedro en su epístola, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos ha sido dado por su divino poder. Pasado, ya fue dado. Pasado, Efesios 1, ya fuimos enriquecidos y bendecidos. Ahora se nos llama a vivir de acuerdo a lo que ya tenemos y de acuerdo a lo que ya somos. Pero también esta declaración de Pablo diciendo lo que ustedes no se enriquecieron a sí mismos, sino que Dios los enriqueció en Cristo, también nos recuerda que los dones no son mérito, son gracia. Y fueron dados para edificar la iglesia, no para ser exhibidos como trofeos personales. Qué bueno que Dios te ha dado el don de misericordia. Qué bueno que Dios te ha dado el don para comunicar su palabra, pero úsalos para edificar a la iglesia, no para exhibirlo como un trofeo. Eso es contrario a lo que un cristiano es y debe ser. Así que Pablo da gracias por la gracia que ya fue dada y Pablo da gracias porque fueron enriquecidos. Y esto nos dice algo, esta iglesia tiene un montón de dones, un montón de habilidades poderosas para su época y para su ciudad, y a pesar de eso eran los más inmaduros. Esto nos recuerda que cantidad de dones y habilidades no son sinónimo de madurez. Tú puedes tener una persona con muchas habilidades en la iglesia, con mucho temple en la iglesia, con muchos dones en la iglesia y ser las personas más inmaduras en medio de la iglesia. Y esto hay que repetirlo y decirlo porque la mayoría de las iglesias hoy se exalta la elocuencia y la cantidad de dones y habilidades por encima del carácter. No midas la madurez de alguien por el conocimiento y por las habilidades que tenga. No lo midas, por favor. Dejemos de ser engañados y fascinados fácilmente por las habilidades, conocimientos y dones de una persona. Pero Pablo da gracias porque Dios no solamente les da esa gracia, sino que Dios los enriquece con dones para que se edifiquen. Pero hay algo más por lo que Pablo da gracias y esto es más impresionante aún. Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo dice que el evangelio no solo fue escuchado por los corintios, sino que fue confirmado en ellos mediante una transformación real. Así es, los corintios eran una comunidad de creyentes, llamados a ser santos en Cristo Jesús. Y Pablo dice, recuerden que él fue el que plantó esta iglesia, les predicó, los discipuló. Y Pablo está diciendo, mira, a pesar de lo que le ha escuchado, mira, yo estoy seguro que si tú y yo hubiésemos recibido un reporte de los corintios y hubiésemos dicho,
definitivamente a eso, ahí no hay evangélicos. Y Pablo, a pesar del reporte que recibe, dice: yo me acuerdo cuando fui a ustedes y llevé el evangelio. Yo vi cómo ustedes creyeron, cómo Dios trajo una transformación real a ustedes y que el evangelio fue confirmado por la vida de ustedes. Bendito Dios, gracias por eso. Que lejos está nuestro corazón muchas veces de ser como el corazón de Cristo o el de hombres como Pablo. Nosotros vemos mal en todos lados, menos en nosotros, pero en todos lados. Y vemos poco, somos un poco cegatos, como si tuviéramos como cataratas que no nos permiten ver con claridad la gracia de Dios en el corazón de alguien. Podemos detallar los pecados de alguien, pero no podemos exaltar y confiar en la gracia que ha sido derramada en ese alguien. Es bueno a veces ser escéptico, sí, por sus frutos los conoceréis, pero muchas veces lo mejor será ser benigno. Es como si Pablo dijese: mire, aunque los corintios no sean todo lo que quisieran ser, ya no son lo que eran. Aunque ahora mismo no son lo que ellos deberían ser, yo los conozco. No son como eran antes, eso sí te lo puedo decir. Y si tú conoces hermanos o hermanas que están luchando, quizás tú puedas decir lo mismo. Ahora mismo él o ella no se está comportando como debería ser. Y hay que exhortarle y llamarle al arrepentimiento. Pero lo que yo sí puedo decir es que hoy no es lo que antes era. Esa transformación imperfecta pero genuina confirma en los corintios el testimonio de Cristo en medio de esta iglesia. Así que Pablo da gracias por la gracia de Dios que ha sido derramado en ellos por estar en Cristo, por los dones que Dios les ha dado por estar en Cristo y por el evangelio que ha sido confirmado por estar en Cristo. Y el apóstol termina esta sección inicial que prepara el camino para nuestro segundo punto, recordando que los corintios no solo habían sido enriquecidos en todo, como acabo de mencionar, sino que vivían y debían vivir esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos lleva a nuestro punto final, la promesa final. Hemos visto el agradecimiento inicial y por qué Pablo agradece, y Pablo nos dice también por qué ellos recibieron eso por lo que él agradece, y ahora nos va a dar la promesa final y también nos va a decir por quién es que ellos reciben esta promesa final. Versículo 7 al final. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La carta a los Corintios está llena de imperativos, pero es impresionante cómo Pablo sigue dedicando en la introducción primero indicativos antes de decirles lo que deben hacer. Primero les está recordando lo que son y lo que tienen. Y Pablo dice aquí que Dios en Cristo los confirmará hasta el fin, con el propósito de presentar a los corintios y a todos los creyentes irreprensibles cuando Cristo venga. La esperanza de Pablo sin duda alguna está en el futuro, es algo que va a ocurrir en el futuro, pero le provee seguridad en el presente cuando él escucha el diagnóstico de los corintios. ¿Qué relación tienen estos dos puntos que estamos desarrollando hoy? Pues mucho. Es como si Pablo dijese: mira, la gracia de Dios que ya fue derramada en ustedes en Cristo Jesús, esa misma gracia se va a encargar de garantizar que esa iglesia inmadura sea un día irreprensible. Irreprensible, sin mancha, sin tacha, sin nada que señalar.
Yo estoy seguro que el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida tiene algo que señalar o muchas cosas que señalar. Que no andan bien, áreas de nuestra vida que todavía no están a la altura de lo que Dios dice que somos. Pero el saber que la meta de Dios un día para conmigo y contigo, si eres un hijo de Dios, es presentarte sin ninguna mancha y tacha delante de Cristo, debe ser un gran estímulo para ti y para mí. Muchos de nosotros, en especial los que venimos de un contexto sumamente místico, nos llamaba la atención todo aquello que tenía que ver con el futuro. Encendíamos la televisión para escuchar al arquitecto de los sueños, a Adriana Asi, Walter Mercado, la generación Z aquí presente y millennials no saben de quiénes estoy hablando. Pero eran el atractivo de las mañanas y muchos compraban el periódico para ir directo al horóscopo. Y en sí mismo no hay un problema en tratar de ver el futuro. El problema es que es Dios quien debe determinarlo, ¿verdad que sí? ¿Qué pensarían ustedes si yo les digo que les puedo dar un viaje al futuro, una foto de ustedes en el futuro ahora mismo? Que yo les puedo mostrar una imagen de ustedes en el futuro. ¿Me creerían? No. ¿Pueden salir, por favor? Esos públicos que ponen a retar al predicador. Uno siempre espera el sí, pero está bien, son buenos. Bueno, yo les voy a dar un viaje al futuro rápido. ¿Ok? ¿Quiénes me acompañan? Ok, muy bien. Apocalipsis capítulo 7, acompáñenme allí rápidamente para profundizar en lo que Pablo acaba de decir. Y para los que dijeron que no, este pasaje no es para ustedes, no mentira. Apocalipsis 7, 9. Vamos a viajar al futuro, vamos a visualizarnos ahí. Yo les voy a mostrar una foto donde están ustedes. Dice Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, santidad, pureza, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Amén. Allí hay gente de toda lengua, tribu y nación, con palmas en las manos, con vestiduras blancas irreprensibles, adorando al Cordero. Pues si tú eres un hijo de Dios, déjame decirte que te acabo de dar un viaje al futuro. Ahí estás tú. ¿Te había visto en algún momento que estabas tú ahí en Apocalipsis 7? ¿Ahí? ¿Qué opinan ahora? Ah, sí, muy bien. Qué glorioso es vivir la vida cristiana a la luz de nuestro destino final. Qué glorioso es abrir una ventana al futuro cuando tú y yo conocemos nuestras debilidades y pecados y aquello que constantemente confesamos y llevamos al trono de la gracia al Señor, y recordar que un día todo terminará y que un día seré presentado irreprensible y que a pesar de mí yo estaré ahí con vestiduras blancas, con palmas en mis manos, adorando al Cordero, y nada ni nadie me quitará de ahí. Y todo eso gracias a Jesús, y no a pesar de mí o a pesar de mí, pero solo por Cristo Jesús. Nosotros tenemos una visión tan pequeña del alcance y el poder de la cruz de Cristo en nuestra salvación, de lo que ha logrado su resurrección, de lo que ha logrado y está logrando la morada del Espíritu Santo en nosotros, y necesitamos ampliar nuestra mirada, desempañar nuestros lentes y mirar con claridad la belleza y la hermosura de la salvación que Cristo compró para nosotros. Como decía Jorman, si te sientes frustrado, crees que estás avanzando poco por tus caídas, mira y vive a la luz de tu destino final. De como dice Pablo, hay una promesa: Él os confirmará hasta el fin
confirmará hasta el fin. Me encanta esa palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra confirmar significa hacer firme a alguien, establecer a alguien y sostener con certeza hasta el final a alguien. Por eso la imagen de hoy es una mano que representa la mano poderosa de Dios y un pequeño peregrino siendo sostenido por ella. ¿Quién crees que te sostiene a ti? ¿Por qué crees que has llegado hasta aquí hoy? ¿Tus fuerzas? ¿O es que acaso que lo que comenzó en la gracia terminará en el esfuerzo humano? ¿O es que acaso que Dios te salvó, mata a su hijo, lo resucita con poder y te dice: a partir de aquí en adelante todo depende de ti? ¿Qué Dios es este? Él os confirmará. En pocas palabras, te hará firme, ha prometido establecerte y ha prometido sostenerte con certeza hasta el final. Usted no se va a caer nunca de las manos de Dios. A pesar de todo lo que tú conoces de ti mismo y de ti misma. Si a pesar de ese pecado con el que luchas, y noten la palabra que usted luchas, a pesar de esa mano nadie se cae. Nadie. Ni con el diagnóstico más horrible, ni con el pecado más doloroso, de esa mano nadie se cae. Ni con toda la hostilidad que tu esposo inconverso o hijos inconversos tienes contra ti, de ahí no te caes. Ni con toda la maldad en la nación donde nos ha tocado vivir, de esa mano nadie se cae. Y la misma palabra que Pablo usa aquí es la misma palabra del texto que citó Jordan, Filipenses 1:6. El que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La misma idea. El cual los confirmará y los presentará irreprensibles en la manifestación de Jesucristo. Déjenme contarles algo que escuchaba de un predicador a quien estimo mucho. Él contaba la historia de un hombre que se acerca a una mujer que ha servido fielmente al Señor por muchos años. Y en un tono burlón se acerca a esta sierva del Señor y le pregunta esto, en un tono burlón: oye, mujer, ¿qué pasaría si al final de tu vida descubres que te has equivocado con respecto a tu fe? ¿Qué pasaría si al final de tu vida tu alma se pierde y te das cuenta que todo tu cristianismo fue en vano? La anciana responde con mucha serenidad. Y ella le dice: mira, si eso sucede, eso sería muy terrible para mí. Y para todos nosotros, ¿verdad que sí? Y ella decía: sería terrible en primer lugar porque perdería mi alma. Y no hay nada más terrible que le pueda suceder a un ser humano que perder el alma. De hecho, Jesús lo dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar toda la vida si pierde su alma? Y dice: eso sería terrible. Pero también sería terrible, dice esta sierva, porque Dios terminaría perdiendo más que yo. ¿Por qué? Porque Él terminaría perdiendo su honor y su gloria si al final yo pierdo mi alma y si al final mi cristianismo es en vano. Dios perdería más. Hermanos, si un creyente verdaderamente llamado por Él se perdiera, Dios perdería su honra, como decía esta mujer, porque habría dejado inconclusa la obra que prometió perfeccionar. Sería mentiroso, sería débil, perdería su honor y gloria. Pero tú y yo sabemos eso, que eso es imposible por una razón, porque Dios es fiel. Su carácter es inmutable. Y es eso lo que dice Pablo en el versículo 9, que es el corazón de lo que conecta todo en estos indicativos del capítulo 1. Fiel es Dios.
porque fiel es Dios. Como decía el pastor Sugel Michelin, la perseverancia de los santos descansa en la fidelidad del Dios que los llamó, no en la constancia humana. Dios se ha comprometido consigo mismo a presentarnos irreprensibles en el día de Jesucristo. Y yo sé que Fernando amplió muy bien esta idea, y por cierto, no planificamos hoy hablar de este tema en conjunto, y Dios fue bueno, algo nos quiere enseñar Dios. Hermanos, la fidelidad de Dios es la perfección por la cual Él cumple infaliblemente todas sus promesas, y mientras las cumple fielmente, mantiene inmutable su carácter. O en palabras de J.I. Packer, él explica que la fidelidad de Dios significa que Él es enteramente digno de confianza, nunca cambia y nunca nos fallará, y que todo lo que ha dicho lo hará. No hay promesa que Dios olvide, y no hay palabra que Dios viole. ¿Lo entendemos? Y Arthur Pink añade que la fidelidad de Dios es la garantía de que Él actuará siempre en perfecta coherencia con su naturaleza. Justo, sabio, santo y amoroso. En otras palabras, mis queridos hermanos, la fidelidad de Dios es la columna que sostiene la esperanza de nuestras vidas. Así como Él fue fiel en redimirnos por medio de Cristo, también será fiel en santificarnos y preservarnos hasta el día de Jesucristo. ¿De qué sirve tener un Dios todopoderoso que no sea fiel en lo que promete? ¿De qué sirve tener un Dios que sea fiel en lo que cumple, pero no sea santo o no sea poderoso? Él es fiel. Y es eso lo que garantiza todo. Entonces Pablo nos ha dado una promesa. Él los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles cuando Cristo venga. Y esto lo hace porque Él es fiel. Pero la pregunta es, ¿cómo va a ser Dios? ¿Cuál es el medio que va a usar para que yo llegue hasta el final en el estado en el que Él me llamó, sea santo? ¿Cuál es el medio que va a usar para llevarme hasta allá? Pues cierra el versículo 9, Pablo diciéndonos cuál es. Dice, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Déjame decirte que esta es la esencia de la vida cristiana. Yo tengo dos pasajes favoritos, Juan 15 y ahora 1 Corintios 1:9. Hermanos, no hemos sido llamados principalmente a servir, a producir o a demostrar. Hemos sido llamados principalmente a comunión con Cristo. Y me encanta la palabra que Pablo usa, es de donde viene la palabra griega koinonia, que describe una relación compartida con alguien, una participación profunda con alguien y un disfrute mutuo con alguien. Eso es koinonia. Y Pablo dice, ustedes han sido llamados principalmente a koinonia con Cristo. En pocas palabras, ustedes fueron llamados a tener una relación compartida con Cristo, a tener una participación profunda con Cristo y a un disfrute mutuo con Cristo. Él quiere transformarnos, pero mientras nos transforma, quiere que lo disfrutemos. Este es uno de los versículos más gloriosos de esta carta porque nos muestra la meta definitiva de nuestra salvación, la comunión con Cristo. Ben Speedman escribe, el cristianismo no se trata de una agenda que cumplir, sino de una relación que cultivar.
Y él sigue diciendo, no fuimos diseñados para lograr, sino para permanecer, para habitar en Cristo, para permanecer en Cristo y para crecer en una relación con Cristo. Ustedes han leído esa frase por ahí que dice, relación no religión. Si entendemos religión en esa frase como el corazón del legalista que intenta alcanzar el favor de Dios por sus buenas obras, está bien. Porque hemos sido llamados a una relación con Él. ¿Ustedes han escuchado los términos que usa la Biblia para describir nuestra relación con Cristo? Dice que somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Dice que Cristo es nuestro hermano. Dice que somos su esposa. Todos son términos relacionales. Por eso está la idea de Marta y María. Ustedes conocen la historia. ¿Quién escogió la mejor parte? Nueva serie de domingo. ¿Quién escogió al Señor? Está muy bien. Estuviéramos jugando reto bíblico, hubiese caído un gentío. Pero está bien. Eso nos envía un mensaje a nosotros. Hay algo que recalcar. María se sienta a los pies de Jesús y le dice, ella ha escogido ¿qué? La mejor parte. Y Marta escogió hacer cosas para Jesús y María el estar con Jesús. La prioridad en la vida cristiana, yo lo decía el domingo pasado, no es actividad para Cristo, sino intimidad con Cristo. Sino de dónde vamos a sacar el poder, la gracia y el amor para vivir la vida cristiana. Ustedes han leído Mateo capítulo 7, donde llega un grupo de hombres y le dice, Señor, en tu nombre hicimos. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y la respuesta de Jesús es, apartaos de mí. Nunca os conocí. La idea es, ¿quiénes son ustedes? Y esa es la conclusión a la que tú puedes llevar cuando no tienes una relación con nadie. Ellos estaban enfocados en actividad y Cristo le dice que la clave es intimidad. La iglesia en Éfeso, Cristo le elogia un montón de actividades. Wow, ustedes hacen esto, ustedes hacen aquello, ustedes hacen lo otro, pero tengo una cosa contra ustedes. Han perdido su primer amor, relación. Y les dice, y si no se arrepienten, quitaré su nombre del candelero. Cristo se toma muy en serio nuestra relación con Él. Porque hemos sido llamados a coinonía con Cristo. Hermanos, esta comunión con Cristo es el secreto para la madurez cristiana. Los dones y las actividades no pueden producir lo que solo la intimidad con Cristo produce. La madurez cristiana no es el resultado de más actividad, sino de más permanencia en Cristo. Hemos sido llamados a permanecer en Él, a tener comunión con Él. Y de ahí tú puedes rastrear el caos en tu vida, el poco crecimiento en tu vida, y probablemente es porque te has enfocado solo en los imperativos y has perdido de vista los indicativos, lo que ya eres y lo que has recibido en Cristo. Cuando el Señor me llamó al ministerio, a mí me fascinaban los sermones y los textos bíblicos que tenían imperativos. Y probablemente porque vengo de un hogar donde la mayoría de las cosas eran imperativos. Y no puedo dar mucho detalle porque aquí congrega mi mamá y mi papá. Quiero que sepan que yo fui muy amado. Todo era mandamiento. Tengo que portarme bien, si no ahorita que termine el culto me esperan en esa puerta y me dicen, pasa, yo no te voy a hacer nada. Y ustedes saben cómo termina eso.
Pero venía arrastrando eso y junto con mi corazón legalista todo era imperativos, imperativos, imperativos. Fui libre el día que Dios, a través de hermanos y de pastores, pusieron en mi mesa todo ese manjar de indicativos que tiene la Biblia. Hoy yo soy libre. Yo soy libre. Libre de intentar. Libre de intentar ganar algo que ya tengo. Y yo quiero que tú seas libre también. Y Pablo lo quiere también. Es comunión. Es comunión. Eso fue algo que Dios me enseñó en estos 3 meses. Mi identidad no estaba en lo que hacía para ustedes, visitándolos, dándoles consejerías y sermones. Mi identidad estaba en mi comunión con Jesús. Porque si creo que mi intimidad, mi identidad está en el ministerio, yo voy a hacer todas las actividades que tienen que ver con el ministerio, porque yo sé que si dejo de hacer las actividades del ministerio, pierdo mi identidad. Y qué frustración tan grande siente alguien que no tiene identidad. Pero si mi identidad está en Cristo, yo puedo seguir adelante, aunque tú me ames, aunque tú me odies, aunque tú hables bien de mí, aunque tú hables mal de mí. Y puedo ir a descansar tranquilo un domingo, decir, Señor, ya hice lo que me tocaba, ahora quiero encontrarme contigo. Y eso era lo que hablaba esta semana. Ayer tuve la oportunidad de compartir de esto el viernes con el equipo de trabajo de Heart Cry. Les decía, hemos hecho muchos planes en esta reunión, pero no olvidemos que hemos sido llamados a intimidad. Marcos 3:14 dice que el Señor, antes de enviar a predicar a los apóstoles, primero los llamó a estar con Él. Y yo les decía, queridos pastores y misioneros, agarren la Biblia y léanla, no para pensar cómo ese texto va a servir para la próxima consejería o para el próximo sermón, sino cómo ese texto fortalece tu relación con Dios. Eso es algo, Señor, este tiempo es tú y yo y nadie más. Hablemos, háblame, deleítame. Quiero como David decir que tu ley es mi delicia. Afecta mis papilas gustativas espirituales. Afecta cada parte de mí. Como me recordaba un hermano esta semana, a veces vemos a la vida cristiana que somos Dios y yo viviendo la vida cristiana. Y no, es Dios en mí viviendo la vida cristiana. Es diferente. El Dios que nos llama a ser santos nos sostiene en ese llamado que nos hizo de santos. El Dios que inicia la comunión la mantiene. Y el Dios que salva nos preserva hasta el final. Hemos visto el agradecimiento inicial y la promesa final. ¿Qué relación tiene la una y la otra? Que están fundamentadas en otra persona que no son los corintios para recibir todo lo que Pablo plantea aquí. Eso tienen en común. La gracia fue dada en Cristo. Fueron enriquecidos por estar en Cristo. Fueron confirmados por estar en Cristo. Van a ser presentados irreprensibles por el poder de Dios en Cristo. Y fueron llamados a la comunión con Cristo. Eso tienen en común ambas. Que están fundamentadas no en ellos, no en lo que hicieron, sino en Dios, su fidelidad y en Cristo. Recuerden nuestro argumento de hoy. El Dios que nos llamó no deja inconcluso lo que empezó. ¿Qué garantiza que ese llamado de ser santo llegará hasta el final? ¿Qué garantiza que un día no se romperá esa unión espiritual que yo tengo con Cristo? ¿Qué lo garantiza? Y la respuesta de Pablo está en el verso 9. La fidelidad de Dios lo garantiza. Hermanos, la fidelidad de Dios no es una idea separada de la unión con Cristo, sino su garantía continua. El mismo Dios que nos unió a su Hijo es aquel que mantiene viva esa unión hasta el final. Lo que comenzó por gracia no se sostendrá por el esfuerzo humano. En resumen, mis queridos hermanos y amigos, la fidelidad de Dios explica nuestra perseverancia. Permanecemos en comunión con Dios
Y permanecemos en unión con Cristo porque Él es fiel. La unión con Cristo nos hace santos. Pero la fidelidad de Dios nos mantiene santos. Dios nos llamó. Dios nos enriquece con dones. Dios nos sostiene. Dios nos confirmará hasta el final. ¿Y sabes por qué? Porque Él es fiel. Por eso el creyente puede vivir con alegría, paz y gozo, porque Dios lo ha bendecido en Cristo. Porque Dios nos preserva en Cristo. Y porque Dios nos ha llamado a comunión con Cristo. Hermanos, todo lo que hemos visto hoy nos enseña que el Dios que nos llamó no deje inconcluso lo que empezó. Y manténlo en tu mente a pesar de tus frustraciones, caídas y desánimos. Que tú estés comprometido con tu salvación, como decía Jorman, produce inestabilidad porque tú y yo somos muy inestables. Pero que sea Dios el que esté comprometido con nuestra salvación y de presentarnos al final irreprensible, da mucha seguridad. Te han dicho eso, pero bueno, nosotros no podemos asegurar el futuro. Sí podemos. Si está en manos de Dios, podemos. Si mi salvación está en manos de Dios, podemos. Si mi vida está en manos de Dios, claro que puedo. Sí llegaré segura. Sí terminaré la carrera. Sí estaré con Él. Sí gozaré de la herencia de los cielos. Sí, porque está en manos de Él. Sí. Su propósito en nosotros no depende de nuestra fuerza, ni de nuestro buen comportamiento. Lamento desanimarte. No, Él te da el poder para que camines como Él quiere que vivas. Todo depende de su fidelidad inmutable. Todo depende de Él. Él nos sostendrá. ¿Ustedes creen lo que cantan? Creo que era Sproul el que decía que una de las fallas de muchos creyentes hoy es que no creen lo que cantan. Hay un himno precioso que dice: si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé que Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, pero Él me sostendrá, dice el himno. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante Él soy precioso, por eso Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, y dice, mi alma guardará, y como alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió. Por eso tengo la garantía de que Él me sostendrá. La justicia Él ya la cumplió, por eso Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, por eso Él me sostendrá. Y hasta que le pueda ver, Él regresará. Y cuando Él regrese, tú y yo seremos presentados irreprensibles delante de Dios. Así que Él nos sostiene por medio de su fidelidad inmutable. Es la garantía de que nuestra unión con Cristo no se romperá. Y el medio que nos dio para evidenciar lo que somos, o sea, santos, es la comunión con su Hijo. Oremos, mis hermanos. Señor, solo quiero pedirte una cosa. Sé que a veces los días son difíciles. Las frustraciones son muchas y las malas noticias constantes. Pero yo te pido que nada en la vida ni nuestro pecado nos lleve a olvidar que tú nos sostienes. Que nuestra unión con Cristo está asegurada debido a tu fidelidad. Y que esa fidelidad va a garantizar que siempre permaneceremos unidos a ti y que tú nunca dejarás en el lodo a tus hijos, que tú les concederás arrepentimiento y fe, y que aunque haya momentos de frialdad, tú de nuevo encenderás nuestro corazón
para que podamos continuar perseverando nuestra comunión con tu Hijo, porque es el medio que tú nos has dado para evidenciar lo que ya somos, o sea, santos. Señor mío, que podamos cantar y dar gracias por tu fidelidad. En tu nombre te lo pido. Amén.